Imagina por un momento que pudieras pedir algo a la vida y ver cómo esa realidad comienza, poco a poco, a moverse hacia ti. No como un acto de magia, ni como un truco misterioso, sino como la consecuencia natural de una transformación profunda dentro de tu conciencia. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a observar este fenómeno en la mente humana. No hablaba de deseos superficiales ni de fantasías pasajeras. Hablaba de una transformación interior capaz de modificar la manera en que la realidad responde a una persona. Y lo que estás a punto de comprender puede cambiar por completo la forma en que pides, la forma en que deseas e incluso la forma en que interpretas todo lo que ocurre en tu vida. Jung descubrió algo que para muchos pasa desapercibido. Existe una diferencia enorme entre pedir desde la superficie de la mente y pedir desde la profundidad del ser. La mayoría de las personas pide desde la necesidad, desde el miedo o desde la sensación de carencia. Pide con la energía de quien siente que le falta algo. Pero cuando una persona aprende a pedir desde un estado interior distinto, desde una conexión profunda con su inconsciente, algo empieza a cambiar. La vida comienza a responder de otra manera. Ahora quiero pedirte algo muy simple, pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios esta frase con intención. Yo me alineo con mi verdadero poder interior. Escribirla no es solo un gesto simbólico. Cuando una persona escribe una decisión, la mente comienza a organizarse alrededor de esa idea. Y cuando muchas personas escriben la misma intención al mismo tiempo, se crea un campo de atención colectiva que ayuda a que este mensaje llegue a quienes realmente necesitan escucharlo. Si este tipo de contenido te ayuda a comprender mejor tu mente y tu propia vida, también puedes apoyar el canal mediante un superchat. Ese apoyo permite seguir creando materiales profundos como este. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y deja un like. Ese gesto sencillo ayuda a que este mensaje alcance a otras personas que también están buscando respuestas. Ahora volvamos a Jung. Muchas personas se han preguntado alguna vez por qué algunos parecen conseguir con facilidad aquello que desean, mientras otros luchan constantemente. Jung observó que la diferencia no está en la suerte ni en las circunstancias externas. La verdadera diferencia se encuentra en la relación que una persona tiene con su mundo interior. Jung llamaba a esto alineación psíquica. Es el momento en que la mente consciente, el inconsciente personal y las fuerzas más profundas de la psique comienzan a moverse en la misma dirección. Cuando esto ocurre, la realidad exterior empieza lentamente a reflejar ese nuevo estado interior. Cada vez que pides algo y no recibes lo que esperabas, no significa necesariamente que la vida te esté negando esa posibilidad. Muchas veces significa simplemente que existe una desconexión entre lo que el ego desea y aquello que tu psique más profunda está preparada para recibir. Esta fue una de las intuiciones más profundas que Jung dejó a la humanidad. El universo no responde tanto a las palabras que pronunciamos, sino al estado interior desde el cual esas palabras nacen. Piensa en cuántas veces una persona pide algo con intensidad, pero dentro de sí siente miedo, duda o sensación de escasez. En ese caso, el mensaje que se envía desde la psique no es el del deseo realizado, sino el de la carencia. Jung explicaba este fenómeno utilizando la imagen del océano del inconsciente. La mente consciente es apenas la superficie. Está llena de pensamientos, preocupaciones y condicionamientos. Pero debajo de esa superficie existe un océano inmenso de posibilidades. Cuando alguien pide solamente desde la superficie, su petición apenas roza ese océano. Pero cuando aprende a descender hacia las profundidades de su propia psique, entra en contacto con una fuerza mucho más poderosa que la simple voluntad consciente. Aquí se esconde uno de los secretos más profundos que Jung percibió al estudiar la mente humana. La realidad no reacciona a las palabras por sí mismas, sino a la energía psíquica que las sostiene. Cuando la mente consciente y el inconsciente están en conflicto, la petición pierde fuerza. Pero cuando estos dos niveles entran en coherencia, se crea una resonancia extraordinaria. Y esa resonancia
tiene el poder de reorganizar lentamente la realidad exterior. Uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando desean algo es pedir desde la desesperación. Piden desde el miedo a no tener suficiente, desde la ansiedad por perder algo o desde la necesidad de llenar un vacío interior. Jung observó que esa energía de carencia crea una barrera invisible entre la persona y aquello que desea. Es como si, en lo más profundo, estuviera comunicándole a la vida que aún no está preparada para recibir. Durante sus años de trabajo con pacientes y también a través de su propia exploración interior, Jung descubrió algo sorprendente. Las personas que parecían atraer oportunidades no eran necesariamente las más inteligentes ni las más merecedoras. Muchas veces eran aquellas que habían aprendido a integrar las partes opuestas de su propia psique. Habían aprendido a aceptar su sombra junto con su luz. Habían dejado de luchar contra sí mismas. Este proceso de integración crea una estabilidad interior muy particular. Cuando el ego deja de estar en guerra con el inconsciente, aparece una sensación de unidad. Y desde esa unidad surge una fuerza tranquila pero poderosa que influye en la forma en que la persona actúa, decide y percibe el mundo. Jung también habló de un concepto fascinante llamado pleroma. Es un espacio simbólico donde todas las posibilidades existen en potencia. Desde esta perspectiva, aquello que deseas no necesita ser creado desde cero. Ya existe como posibilidad. El verdadero trabajo consiste en alinear la propia psique con esa posibilidad para que pueda manifestarse en la realidad. Antes de pedir algo a la vida, Jung sugería realizar un profundo trabajo de autoconocimiento, porque muchas veces lo que creemos desear no nace de nuestra esencia, sino de condicionamientos sociales, de miedos o de expectativas externas. Cuando una persona descubre lo que realmente desea, su manera de pedir cambia por completo. Ya no es una súplica desesperada. Se convierte en una expresión natural de su identidad. Jung también investigó el papel de los arquetipos en la mente humana. Los arquetipos son imágenes universales que habitan el inconsciente colectivo y que influyen profundamente en nuestro comportamiento. Cuando una persona entra en contacto con el arquetipo que está activo en su vida, puede canalizar esa energía de forma mucho más consciente. Si el arquetipo del guerrero está activo, el deseo nace desde la determinación. Si el arquetipo del amante está presente, el deseo surge desde la conexión emocional. Comprender esto transforma completamente el acto de pedir algo a la vida. Jung también observó algo curioso. Muchas veces las cosas llegan con mayor facilidad cuando una persona deja de perseguirlas con ansiedad. Esto no significa dejar de desear. Significa desear sin apego. Es lo que Jung describía como el momento en que el ego se rinde ante el sí mismo. En ese instante se abre un espacio entre la conciencia individual y el campo más amplio de posibilidades. Jung hablaba con frecuencia del lenguaje simbólico de la psique. El inconsciente no se comunica mediante razonamientos lógicos. Se expresa a través de imágenes, símbolos y sueños. Por eso la imaginación y el trabajo con las imágenes interiores tienen un poder inmenso para transformar el estado de la mente. Cuando una persona aprende a dialogar con esos símbolos internos, su relación con la realidad cambia profundamente. Pero también existe un obstáculo muy sutil que Jung identificó con gran claridad. Es la culpa inconsciente. Muchas personas creen desear algo, pero en lo más profundo no se sienten dignas de recibirlo. Esa contradicción crea un bloqueo psíquico que impide que el deseo tome forma. La transformación comienza cuando la persona se vuelve consciente de esos conflictos internos y decide integrarlos en lugar de negarlos. Solo entonces, la energía psíquica puede moverse libremente. Otro concepto fundamental en el pensamiento de Jung es la sincronicidad. No se trata simplemente de coincidencias. Es el momento en que acontecimientos externos parecen responder a un estado interior. Cuando una persona entra en un nuevo estado psíquico, la realidad comienza a presentar señales, encuentros y oportunidades que parecen guiar el camino. Jung
Veía estas sincronicidades como una especie de diálogo entre la psique individual y el orden más amplio del universo. Comprender esto significa aprender a observar la vida con mayor atención. A veces la respuesta a una petición no aparece en la forma que esperábamos, pero cuando la mente permanece abierta, se descubre que la respuesta ya estaba presente, solo que bajo una forma diferente. Jung también recordaba que la resistencia mental fortalece aquello contra lo que luchamos. En cambio, aquello que aceptamos puede transformarse. Cuando una persona acepta plenamente el momento presente, crea el espacio psicológico necesario para que algo nuevo pueda emerger. Jung exploró también el papel de los sueños en este proceso. Antes de dormir, sugería formular una pregunta sincera al inconsciente. Los sueños que aparecen después pueden ofrecer intuiciones sorprendentes sobre lo que la psique está intentando integrar o transformar. Cada deseo tiene su propio tiempo de maduración. Algunas cosas se manifiestan rápidamente porque la persona ya está preparada para recibirlas. Otras requieren un crecimiento interior más profundo antes de poder convertirse en realidad. Jung describía este proceso como una gestación psíquica. Comprender esto ayuda a desarrollar paciencia y confianza en el proceso de la vida. Jung recordaba siempre algo esencial. El ser humano no es un mendigo frente al universo. Es un participante activo en la creación de su propia experiencia. Cuando una persona comprende esto, su relación con los deseos cambia por completo. Ya no pide desde el miedo. Empieza a actuar con una seguridad silenciosa que nace del conocimiento de sí mismo. Y quizá esta sea la enseñanza más profunda que Jung dejó. El verdadero poder no nace del control de la realidad externa, sino de la transformación del estado interior desde el cual vivimos cada experiencia. Cuando ese estado cambia, el mundo que nos rodea comienza también, lentamente, a transformarse. No se trata de eliminar el miedo, se trata de reconocerlo, de hacer las paces con esa energía y transformarla en vitalidad, en expectativa positiva, en movimiento interior. Cuando el miedo deja de ser combatido y empieza a ser integrado, deja de bloquear la energía psíquica y se convierte en una fuerza disponible para la creación consciente de tu propia realidad. Ahora permíteme compartir algo que muy pocas personas conocen realmente. Carl Jung hablaba de un fenómeno profundo que ocurre cuando muchas conciencias se orientan hacia una misma intención. No lo describía como algo mágico ni sobrenatural, sino como una dinámica psíquica muy real dentro de la mente humana. Cuando muchas personas piensan, desean o piden algo similar, comienza a formarse una especie de estructura invisible en el campo psicológico colectivo. Esa estructura facilita que ciertas experiencias se vuelvan más probables para todos los que participan de ese mismo impulso interior. Por eso, cuando una intención nace pensando también en el bien común, su fuerza se multiplica de una manera sorprendente. Otro aspecto que Jung observó con mucha atención fue la importancia de la claridad interior. Las peticiones confusas generan respuestas confusas. Las intenciones vagas producen resultados igualmente vagos. Pero la verdadera claridad no nace solamente del pensamiento lógico o racional. Surge de algo mucho más profundo, el conocimiento de uno mismo. Cuando una persona comprende quién es en lo más íntimo de su ser, comienza a entender qué desea realmente, por qué lo desea, y desde qué estado interior debe formular esa intención. Jung también hablaba de un fenómeno muy interesante que llamó la sombra dorada. Se refiere a todas aquellas cualidades extraordinarias que admiramos en otras personas, pero que, de alguna manera, somos incapaces de reconocer dentro de nosotros mismos. Cuando alguien desea algo pero al mismo tiempo cree en secreto que no lo merece, está proyectando su propia sombra dorada. Reconocer que esas cualidades admiradas también viven dentro de uno mismo puede convertirse en una llave poderosa que permite que la realidad responda de una forma completamente distinta. También observó que el cuerpo participa profundamente en este proceso. No se trata únicamente de un acto mental. El cuerpo posee una sabiduría silenciosa y una conexión directa con el inconsciente. Cuando una persona desea algo con la mente, pero su cuerpo permanece tenso, rígido
o lleno de miedo, aparece una disonancia interior. En cambio, cuando ese deseo se siente en todo el cuerpo, cuando cada célula participa de ese estado interior, se crea una coherencia psíquica muy poderosa. Jung notó además algo curioso en la forma en que la vida responde. A veces lo hace de maneras inesperadas, incluso con cierto sentido del humor. Las respuestas no siempre llegan exactamente en la forma que imaginamos. Por eso mantener una actitud ligera resulta tan importante. Cuando una persona deja de tomarse todo con rigidez, abre un espacio psicológico más amplio donde nuevas posibilidades pueden aparecer. Otra distinción fundamental que Jung señalaba era la diferencia entre los deseos del ego y las llamadas del alma. Los deseos del ego son inestables, cambian constantemente y muchas veces nacen del deseo de aprobación o de la necesidad de sentirse seguro. Las llamadas del alma, en cambio, son profundas, silenciosas y persistentes. Cuando una persona aprende a reconocer la diferencia entre estas dos voces, deja de desperdiciar energía en deseos superficiales y comienza a orientar su vida hacia aquello que realmente importa. El silencio, en este sentido, se convierte en una herramienta extraordinariamente poderosa. Jung acostumbraba pasar largos periodos en silencio antes de tomar decisiones importantes o antes de formular una intención profunda. En el silencio, la voz del ego comienza a calmarse y la voz del ser más profundo empieza a surgir. Desde ese espacio interior de quietud, las intenciones adquieren una fuerza mucho mayor. También le fascinaba observar la relación entre la naturaleza y la psique humana. Los antiguos símbolos de la tierra, el agua, el fuego y el aire, hablan directamente al inconsciente. Caminar por la montaña, escuchar el mar, sentir el viento o contemplar el cielo nocturno puede crear una conexión profunda con esas fuerzas primordiales. Desde ese estado interior, las intenciones se vuelven más claras y auténticas. Otro consejo que Jung solía sugerir era observar atentamente las sincronías. Llevar un registro de las propias intenciones, de los sueños y de las coincidencias significativas ayuda a desarrollar una mayor sensibilidad hacia la manera en que la realidad responde. Muchas veces las respuestas ya están presentes, pero la mente, acostumbrada a buscar solo ciertas formas específicas, no logra reconocerlas. La paciencia activa es otro elemento importante en este proceso. No se trata de una espera pasiva, es mantener viva la intención sin caer en la ansiedad por el resultado. Jung comparaba este estado con mantener un arco tensado. La energía de la intención permanece presente, pero la persona continúa abierta a la forma en que la vida decidirá responder. También hablaba del principio de enantiodromía. Cuando algo es empujado hasta el extremo, tiende a transformarse en su opuesto. La búsqueda obsesiva genera resistencia. En cambio, cuando una persona suelta la desesperación por obtener algo, ese mismo objetivo comienza a acercarse de manera natural. El perdón ocupa también un lugar fundamental en este proceso. Los resentimientos, la culpa y las emociones no resueltas crean bloqueos profundos en la psique. Antes de abrirse a algo nuevo, Jung sugería liberar esas energías a través del perdón, especialmente el perdón hacia uno mismo. También señalaba que existen fuerzas que apoyan los procesos de transformación. Cuando una persona actúa en coherencia con su corazón y con el bien más amplio, comienza a atraer situaciones, personas y circunstancias que favorecen ese camino. No se trata de magia, sino de una profunda sincronización entre la psique individual y el orden más amplio de la vida. La vulnerabilidad forma parte esencial de este camino. Cuando alguien deja de esconderse detrás de máscaras y se permite ser auténtico, algo extraordinario sucede. La energía psíquica se vuelve más directa, más verdadera y mucho más poderosa. Llega entonces un momento que Jung describía como un punto de inflexión. Es el instante en el que un deseo deja de ser solo una idea y se convierte en una certeza interior. Cuando esto ocurre, cuando una persona sabe en lo más profundo que cierta realidad es posible, su energía cambia completamente. Jung también observó el poder de la comunidad.
Cuando un grupo de personas se une alrededor de una intención sincera, se crea una dinámica psíquica colectiva muy fuerte. Por eso las prácticas compartidas como la meditación o la oración suelen tener un impacto tan profundo. Y finalmente, la gratitud. Jung consideraba la gratitud una de las fuerzas psicológicas más poderosas. Ser agradecido no solo por lo que llegará, sino también por lo que ya existe, crea una armonía profunda en el proceso interior. Recuerda esto. La vida no es una máquina que entrega resultados bajo pedido. Es un sistema vivo, dinámico, profundamente conectado con la conciencia humana. Cuando una persona comprende esto, deja de comportarse como alguien que suplica algo a la realidad. Empieza a vivir como un participante activo en el proceso de creación. Tal vez la enseñanza más profunda que Jung dejó es esta. El verdadero regalo no es obtener aquello que deseas. El verdadero regalo es convertirte en la persona capaz de recibirlo. Cuando entiendes esto, la forma en que miras tu vida cambia por completo. Ya no pides solo para ti. Comienzas a desear que aquello que nace en tu vida también pueda beneficiar a otros. Y quizá es justamente en ese momento cuando algo extraordinario ocurre. Cuando una intención nace desde el corazón e incluye el bienestar de todos, la vida encuentra muchas más maneras de responder. Ahora que has escuchado estas ideas, tal vez sea el momento de detenerte un instante. Respira profundamente. Escucha el silencio dentro de ti. Desde ese espacio interior formula una intención sincera, no como una súplica, sino como la expresión natural de la persona en la que te estás convirtiendo. Recuerda siempre esto. No eres un ser pequeño pidiendo migajas a la vida. Eres parte de la misma inteligencia que mueve el universo. Cuando alguien recuerda esto, cuando pide desde ese estado de conciencia, la realidad comienza a responder de maneras que antes parecían imposibles. La vida siempre está escuchando. Todo lo que necesitas es aprender a hablar desde el lugar correcto dentro de ti. Y ese lugar no es el miedo, no es la carencia, no es la parte de la mente que imagina que nunca es suficiente. El lugar desde donde nace la verdadera intención es mucho más profundo. Es ese espacio interior que Jung llamaba el sí mismo, la dimensión más amplia de la psique que contiene no solo tu historia personal, sino también las fuerzas antiguas del inconsciente colectivo. Cuando una persona aprende a moverse desde ese lugar, algo cambia en la forma en que la vida responde. No porque el mundo exterior se vuelva repentinamente distinto, sino porque la persona ha cambiado el punto desde el cual observa y crea su experiencia. Jung observó que cada deseo que nace dentro de la psique ya contiene en sí mismo un potencial de transformación. Pero ese potencial solo se activa cuando la persona deja de vivir dividida. Muchas personas desean algo con la mente consciente, pero en lo profundo lo temen, lo rechazan o no se sienten dignas de recibirlo. Esa división crea una tensión psicológica que bloquea el movimiento natural de la vida. Por eso Jung hablaba tanto de integrar la sombra. La sombra no es solo el lado oscuro de la personalidad. Es todo aquello que no reconocemos como parte de nosotros mismos. Cuando una persona reconoce su sombra, deja de luchar contra sí misma. Y cuando esa lucha interior termina, una enorme cantidad de energía vuelve a estar disponible. Imagina cuánta energía una persona gasta cada día, intentando ser alguien distinto de lo que es, intentando esconder partes de sí misma, intentando parecer perfecta. Jung comprendió que ese esfuerzo constante crea una fractura dentro de la psique, y esa fractura impide sentir el verdadero poder interior. Pero cuando una persona deja de ocultarse de sí misma, cuando acepta sus contradicciones, sus límites y también su potencial, ocurre algo profundo. Nace una forma de autenticidad que posee una fuerza silenciosa pero irresistible. Desde ese estado las intenciones dejan de estar cargadas de desesperación. Se convierten en expresiones naturales del propio camino interior. Jung también observó que la psique humana no está aislada del resto de la realidad. Forma parte de una red mucho más amplia de significados y símbolos. Por eso introdujo el concepto de sincronicidad.
La sincronicidad aparece cuando un evento externo parece responder a un estado interior sin que exista una causa visible directa. No es magia. Es como si la realidad interior y la exterior fueran dos expresiones de un mismo proceso. Cuando una persona cambia su estado interior, comienza a notar que ciertos encuentros, oportunidades o coincidencias empiezan a aparecer. Esto no significa que la vida funcione como una máquina que concede deseos. Significa que la mente humana y el mundo están mucho más conectados de lo que normalmente imaginamos. Jung siempre evitó reducir este proceso a una simple técnica. Para él, era parte de algo mucho más profundo: el camino de la individuación. La individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en aquello que está destinada a ser. No es un camino de perfección, sino de integración. Significa traer a la luz partes de uno mismo que habían permanecido ocultas, reconocer los propios arquetipos, escuchar los sueños y aprender a leer los símbolos que emergen del inconsciente. Cuando una persona comienza este camino, también cambia la forma en que desea. Ya no desea solamente para llenar un vacío. Desea para expresar su naturaleza más profunda. Y es aquí donde ocurre algo verdaderamente extraordinario. Cuando alguien avanza en armonía con su propio proceso de individuación, la vida empieza a presentar situaciones que favorecen ese camino. A veces esas situaciones no parecen fáciles. Pueden ser desafíos, cambios inesperados o momentos de incertidumbre. Pero Jung observó que muchas veces son precisamente esos momentos los que abren las puertas para que la psique se expanda. Una persona que comprende esto deja de interpretar cada obstáculo como un fracaso. Empieza a verlo como parte de un proceso mucho más grande. Y ese cambio de percepción transforma completamente la experiencia de vivir. Cambiar completamente la relación con la vida. Otro aspecto muy importante que Jung destacaba era el poder de la imaginación activa. La imaginación no es simplemente fantasía ni una huida de la realidad. Es una herramienta a través de la cual la conciencia puede entrar en diálogo con el inconsciente. Cuando una persona imagina una situación con intensidad, con presencia y con participación interior, se despiertan movimientos psíquicos que pueden transformar la forma en que esa persona percibe y vive su propia realidad. Jung utilizó este método para explorar las imágenes que surgían de su propio inconsciente y para comprender el significado de los símbolos que aparecían en sus sueños. A través de ese proceso, descubrió que la psique posee una inteligencia autónoma. No es una simple máquina que reacciona a los estímulos del mundo exterior. Es un sistema vivo que busca constantemente equilibrio, sentido y completud. Cuando una persona aprende a escuchar esa inteligencia interior, sus decisiones se vuelven más claras. Y cuando las decisiones nacen de ese espacio de claridad, la vida comienza a responder de una manera mucho más armónica. Jung nunca prometió resultados fáciles ni inmediatos. Su enseñanza era más profunda que eso. Invitaba a las personas a volverse conscientes de su mundo interior, a reconocer sus proyecciones y a desarrollar una relación más auténtica con ellas mismas. Porque cuando una persona llega a conocerse de verdad, ya no necesita forzar la realidad. Sus acciones se vuelven más coherentes, sus relaciones más verdaderas y sus decisiones más alineadas con su propio camino. Y de esa coherencia nace una forma de atracción natural. No es algo que se impone a la vida, sino algo que surge cuando una persona vive en armonía con su naturaleza más profunda. Tal vez por eso Jung decía que el verdadero milagro no consiste en cambiar el mundo exterior, sino en volverse consciente de la profundidad de la propia psique. Porque cuando una persona descubre esa profundidad, comienza a entender que la vida no es solo una sucesión de hechos aleatorios. Es un proceso vivo que responde al estado de la conciencia. Y cuando una persona vive desde esa comprensión, cada deseo, cada encuentro y cada experiencia se convierten en parte de un camino más amplio de transformación. Cuando alguien empieza a observar su vida desde esta perspectiva, algo muy profundo cambia en la forma en que percibe el tiempo.
las relaciones e incluso las dificultades. Lo que antes parecía un obstáculo comienza a revelarse como un mensaje. Lo que antes parecía una simple coincidencia empieza a mostrar una extraña coherencia. Jung observó que la psique posee una tendencia natural hacia el equilibrio. Cuando una persona vive durante mucho tiempo en un extremo, el inconsciente intenta compensar esa situación, generando experiencias que devuelven a la conciencia hacia el centro. Por eso, a veces, la vida trae situaciones que no habíamos planeado. No siempre son experiencias fáciles, pero con frecuencia son justamente las que abren la puerta a una comprensión más profunda de quiénes somos. Jung llamaba a este proceso la dinámica de autorregulación de la psique. La psique no busca solo sobrevivir, busca completud, busca integración, intenta traer a la conciencia todo aquello que ha sido excluido, negado o ignorado. Por esta razón, los deseos más profundos de una persona no siempre coinciden con lo que el ego cree querer. A veces el ego busca seguridad, control o aprobación, pero la psique profunda busca expansión, sentido y verdad. Cuando una persona aprende a escuchar este nivel más profundo, deja de luchar contra su propio destino y empieza a colaborar con él. Y eso cambia todo, porque en ese momento el deseo ya no nace de la necesidad de demostrar algo al mundo. Nace del impulso de expresar plenamente quién se es. Jung explicaba que este proceso comienza a menudo cuando una persona se permite observarse a sí misma con honestidad, no para juzgarse, sino para comprender sus motivaciones más profundas. Muchas veces lo que una persona cree desear es en realidad una proyección. Proyectamos en los demás cualidades que no reconocemos en nosotros mismos. Proyectamos en el futuro una imagen idealizada de nuestra identidad. Pero cuando esas proyecciones son reconocidas, algo se reorganiza en el interior de la psique. La energía que antes se dirigía hacia el exterior regresa hacia el interior. Y a partir de ese momento la persona empieza a sentir una mayor estabilidad interna. Jung describía este momento como el inicio de una relación consciente entre el ego y el sí mismo. El ego es el centro de la conciencia cotidiana, la parte que toma decisiones y actúa en el mundo. El sí mismo es el centro más profundo de la totalidad psíquica. Cuando el ego deja de creerse el dueño absoluto de la personalidad y empieza a escuchar al sí mismo, nace una nueva forma de inteligencia interior. Desde ese momento las decisiones ya no son simples reacciones a las circunstancias, se convierten en respuestas conscientes a un movimiento interior más amplio. Y eso tiene un efecto extraordinario en la vida de una persona. Porque cuando las acciones nacen de una conciencia más profunda, también cambian los resultados. Quizás no siempre llegan de la forma que el ego había imaginado, pero con frecuencia resultan más significativos de lo que se esperaba. Jung también observó que el camino de la transformación no es lineal. Hay momentos de claridad y momentos de confusión, momentos en los que parece que avanzamos y momentos en los que sentimos que retrocedemos. Pero todo eso forma parte del proceso. La psique no avanza en línea recta, se mueve en ciclos. Cada ciclo trae nuevos niveles de conciencia y revela nuevas partes de la personalidad. Es precisamente este movimiento cíclico el que permite que una persona se vuelva cada vez más completa. Jung hablaba con frecuencia del mandala como símbolo de este proceso. El mandala representa la totalidad, el centro de la psique y el movimiento que conduce todas las partes de la personalidad hacia la unidad. Muchas personas que inician un camino de autoconocimiento comienzan a soñar mandalas o a dibujarlos espontáneamente. Jung observó este fenómeno en sus pacientes y entendió que era una señal de que el proceso de integración estaba en marcha. Cuando la psique se dirige hacia su propia totalidad, los símbolos surgen de forma natural para guiar a la conciencia. Por eso Jung decía que el inconsciente no es un enemigo al que haya que temer, es una fuente de sabiduría, una parte de la psique que sabe muchas cosas que la mente racional no puede comprender de inmediato.
Aprender a escuchar ese nivel significa aprender a vivir más profundamente. Significa reconocer que la vida no es solo lo que ocurre en la superficie, sino también lo que se mueve en las profundidades de la conciencia. Cuando una persona se abre a este nivel de comprensión, comienza a sentir que su existencia tiene un significado más amplio. Ya no se trata solo de alcanzar metas o de obtener resultados. Se trata de participar en un proceso de transformación que involucra a toda la psique. Quizás por eso Jung repetía que el objetivo de la vida no es la perfección, sino la completud. Una persona completa no es aquella que ha eliminado sus contradicciones, sino aquella que las ha reconocido y las ha integrado. Es aquella que ha aprendido a vivir con conciencia, sabiendo que cada experiencia forma parte de un camino más grande. Cuando una persona vive desde este estado de conciencia, sus deseos cambian de forma natural. Ya no pide solo para tener más, pide para convertirse en más, para expresar más verdad y traer más sentido a su vida. Y paradójicamente, es justo cuando una persona deja de vivir obsesionada con los resultados cuando la vida comienza a responder con una generosidad que antes parecía imposible. Porque en ese momento ya no está intentando forzar la realidad. Está colaborando con el movimiento profundo de su propia psique. Y eso es lo que Jung consideraba el verdadero secreto de la transformación interior. No es una técnica ni una fórmula. Es una relación consciente con las profundidades del alma. Cuando esa relación nace, todo lo demás comienza a reorganizarse alrededor de ella. Porque el cambio más grande no es el que ocurre en el mundo exterior, sino el que ocurre dentro de nosotros. Y cuando ese cambio interior tiene lugar, la vida deja de ser algo que simplemente nos sucede. Se convierte en algo en lo que participamos conscientemente. Cuando una persona llega a este nivel de conciencia, empieza a comprender que muchas cosas que antes parecían misteriosas ya no lo son tanto. No porque todo se vuelva perfectamente claro, sino porque nace una nueva relación con la incertidumbre. Jung decía que la vida no puede reducirse a una fórmula racional. Siempre existirá una dimensión de misterio, una profundidad que la mente consciente no puede controlar por completo. Y eso no es un problema. Es precisamente esa dimensión de misterio la que hace posible la transformación. Cuando una persona acepta que no todo tiene que ser explicado de inmediato, se abre a una inteligencia más amplia. Esa inteligencia se manifiesta muchas veces a través de intuiciones repentinas, sueños significativos o encuentros que parecen llegar exactamente en el momento adecuado. Jung observó que estos momentos no son simples casualidades. Son indicios de que la psique está trabajando para crear un nuevo equilibrio. Pero para reconocer estos signos, la persona debe aprender a reducir el ritmo. El mundo moderno nos empuja constantemente hacia la velocidad, hacia la acción inmediata y hacia la búsqueda de resultados rápidos. Sin embargo, la psique profunda no funciona a ese ritmo. Se mueve con otros tiempos. Necesita espacios de silencio, momentos de reflexión y periodos en los que la conciencia pueda observar sin juzgar. Jung pasaba largas temporadas en su torre de Bollingen, alejado del ruido del mundo. Allí escribía, reflexionaba, observaba sus sueños y dialogaba con las imágenes que emergían de su inconsciente. Para él, esos momentos no eran una huida de la realidad, eran una forma de entrar más profundamente en ella. Porque la realidad no es solo lo que vemos con los ojos, también es lo que se mueve en las profundidades de la psique. Cuando una persona comienza a valorar este mundo interior, descubre que muchas de las respuestas que busca fuera ya están presentes en su interior, no como soluciones definitivas, sino como intuiciones que guían el camino. Jung explicaba que la conciencia humana es solo una pequeña isla en medio de un océano inmenso. Bajo la superficie de esa isla se encuentra el inconsciente personal, donde habitan los recuerdos olvidados, las experiencias reprimidas y las emociones que nunca fueron expresadas. Y más profundo aún existe el inconsciente colectivo, una dimensión de la psique que compartimos con toda la humanidad.
En ese nivel viven los arquetipos, las grandes imágenes universales que han acompañado al ser humano desde los tiempos más antiguos. El guerrero, el sabio, la madre, el héroe, la sombra, el trickster. Estos arquetipos no son solo reliquias del pasado, siguen vivos en nuestra psique y continúan influyendo en la forma en que interpretamos la realidad. Cuando una persona empieza a reconocer estos arquetipos en su propia vida, descubre que muchas de sus experiencias personales formar parte de una historia más amplia que la historia individual. En ese momento comprende que su vida no es solo una sucesión de eventos aislados, sino un capítulo de un relato humano mucho más profundo que se despliega a través del tiempo. Más grande. Una historia que la humanidad ha contado durante miles de años a través de mitos, leyendas y símbolos. Pero esto no significa que la vida de una persona esté escrita de antemano. Significa que existen estructuras profundas que organizan la experiencia humana. Y cuando alguien comienza a reconocer esas estructuras, aparece una forma distinta de libertad. Porque entonces puede decidir cómo relacionarse con ellas. Puede seguir viviendo de manera inconsciente, repitiendo los mismos patrones sin darse cuenta de su origen. O puede observarlos con atención, comprenderlos y transformarlos. Ese es, en esencia, el corazón del proceso de individuación del que hablaba Carl Jung. No se trata de convertirse en alguien diferente, se trata de llegar a ser plenamente uno mismo. Pero para lograrlo, es necesario atravesar ciertos momentos decisivos, encuentros inevitables con la propia sombra. Momentos en los que aspectos de la personalidad que durante mucho tiempo permanecieron ocultos empiezan a emerger hacia la conciencia. Estos encuentros pueden resultar incómodos, porque todos llevamos dentro partes de nosotros que preferiríamos no ver. Sin embargo, Jung observó que precisamente en esos momentos se esconde una extraordinaria posibilidad de transformación, porque aquello que se trae a la luz ya no necesita actuar en secreto. Puede ser comprendido, integrado y convertido en energía creativa. Y aquí regresamos al punto del que partimos. La forma en que una persona pide, desea y actúa en el mundo depende del estado de su propia psique. Cuando la psique está fragmentada, también lo estarán las acciones. Cuando existe división interior, aparecen contradicciones, dudas y movimientos incoherentes. Pero cuando la psique comienza a integrarse, las acciones adquieren una claridad distinta. Se vuelven más coherentes. Y cuando las acciones son coherentes, la vida parece responder de otra manera. Tal vez por eso Jung repetía una frase que con el tiempo se volvió una de las más conocidas de su pensamiento. El privilegio de una vida es convertirse en quien uno realmente es. No es simplemente una frase poética, es la descripción de un proceso profundo, un proceso que requiere tiempo, atención y una gran dosis de valentía. Pero también es uno de los caminos más significativos que una persona puede recorrer, porque cuando alguien empieza a acercarse a su propia verdad interior, deja de sentirse perdido en el mundo. Comienza a percibir que cada experiencia, incluso las más difíciles, puede contribuir a su crecimiento. Y quizá esa sea una de las revelaciones más importantes que nos ofrecen los estudios de Jung. La vida no es solo una sucesión de acontecimientos que nos ocurren. Es un diálogo constante entre la conciencia y las profundidades de la psique. Cuando aprendemos a escuchar ese diálogo, descubrimos algo sorprendente. Muchas de las respuestas que buscábamos fuera siempre estuvieron dentro de nosotros. Porque en el silencio de la psique, en ese espacio donde el ego se aquieta y el sí mismo comienza a emerger, existe una sabiduría que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia. Cuando una persona entra en contacto con esa sabiduría interior, deja de sentirse pequeña frente a la vida, empieza a sentirse parte de algo mucho más grande. Y desde ese momento cada paso, cada deseo y cada decisión se convierten en parte de un camino de conciencia que continúa desarrollándose día tras día. Permíteme ahora dejarte con una última reflexión. Después de todo lo que hemos explorado, después de hablar de la psique, de la sombra, del sí mismo,
de las sincronicidades y del camino de individuación, queda una verdad muy simple que Jung intentó transmitir durante toda su vida. El ser humano posee dentro de sí mucho más de lo que imagina, mucha más fuerza de la que cree, mucha más profundidad de la que está acostumbrado a reconocer. El problema no es que falte algo. El problema es que con frecuencia vivimos sin escuchar esa parte de nosotros que ya sabe quiénes somos y en qué podemos convertirnos. Jung nunca dijo que la vida se vuelve fácil cuando una persona despierta a la realidad de su propia psique. Dijo algo mucho más honesto y más profundo. La vida se vuelve significativa, porque cuando alguien comienza a ver sus experiencias como parte de un proceso interior, incluso las dificultades dejan de ser simplemente obstáculos. Se transforman en mensajes, se convierten en oportunidades para comprenderse a sí mismo en un nivel más profundo. Tal vez durante años has buscado respuestas en el exterior. Tal vez has buscado aprobación, seguridad o certeza en las circunstancias, en las personas o en los resultados. Pero una de las intuiciones más profundas de Jung es que la transformación más importante no comienza fuera, comienza dentro. Comienza en el momento en que una persona tiene el valor de observarse con sinceridad. Empieza cuando deja de huir de su sombra y decide conocerla. Cuando comprende que su psique no es un enemigo que debe controlar, sino una realidad profunda que merece ser escuchada. Porque cuando una persona empieza a escucharse de verdad, descubre algo fundamental. Muchas de las respuestas que buscaba ya estaban presentes, no como certezas absolutas, sino como una dirección interior, una especie de brújula silenciosa que señala el camino hacia una vida más auténtica. Ese es el verdadero cambio del que hablaba Jung. No convertirse en alguien distinto, no construir una máscara más perfecta, sino acercarse cada vez más a lo que uno realmente es. Porque cuando alguien vive en armonía con su verdad interior, algo cambia en su presencia. Sus acciones se vuelven más claras, sus decisiones más coherentes, sus relaciones más auténticas. Incluso la forma en que la vida parece responder comienza a transformarse, no porque el universo haya cambiado repentinamente, sino porque la persona finalmente está viviendo desde un lugar más profundo de su propia conciencia. Por eso Jung decía que el mayor privilegio de la vida es llegar a ser quien uno es. No es una frase motivacional. Es la descripción de un proceso interior que puede durar años, a veces toda una existencia. Pero también es el proceso que hace que la vida valga la pena, porque cuando una persona comienza a conocerse verdaderamente, deja de sentirse perdida en el mundo. Empieza a sentir que cada experiencia, cada encuentro y cada cambio forman parte de un camino más amplio. Y quizá ese sea el mensaje más profundo que podemos llevar con nosotros hoy. No se trata solo de obtener algo de la vida, se trata de crecer a través de ella, de volvernos cada vez más conscientes de quiénes somos, de lo que llevamos dentro y del significado que podemos dar a nuestra propia existencia. Al final, el secreto del que hablaba Jung no está escondido en algún lugar misterioso. Está presente en cada persona que decide mirar dentro de sí con coraje, honestidad y paciencia. Y en el momento en que alguien da ese paso, algo comienza a moverse, no solo en su mente, sino también en la forma en que vive, en la manera en que elige y en cómo participa en la vida. Porque cuando una persona se acerca a su verdad interior, no solo se transforma a sí misma, también cambia la forma en que el mundo se refleja a través de ella. Y quizás sea justamente ahí donde comienza el verdadero poder del que hablaba Jung. No el poder de controlar la realidad, sino el poder de volverse plenamente consciente de uno mismo. Desde ese instante, la vida deja de ser algo que ocurre sin sentido. Se convierte en un camino de descubrimiento continuo, en un proceso de despertar que se despliega día tras día. Y si hay algo que vale la pena recordar después de todo esto, es simplemente esto. La profundidad que estás buscando en la vida ya existe dentro de ti. Solo espera el momento en que decidas escucharla.